Autorizó una compra por 120,000 pesos, señora Álvarez. Esa voz fría y profesional atravesó mi oído como un cuchillo. El teléfono temblaba entre mis dedos engrasados de cocinar. En ese instante, el vapor del guiso, el ruido del reloj de pared, todo se desvaneció. Solo quedaba esa frase repitiéndose una y otra vez como un eco imposible de apagar. 120,000 pesos. Era casi todo lo que tenía guardado en mi cuenta de ahorros. Lo supe antes de preguntar quién había hecho la compra. Y también supe, con un nudo en el pecho, la respuesta que no quería escuchar. Esa mañana había comenzado como cualquier otra. El olor a café recién hecho llenaba la cocina y el sonido del cuchillo cortando cebollas marcaba el ritmo de mi rutina. Diego, mi hijo, hablaba en la sala con su esposa Lorena. Sus voces eran bajas, pero los muros en esta casa son delgados. Y mis oídos, a los 64 años, siguen escuchando mejor de lo que creen. No te preocupes, mamá tiene ahorros. Esa frase flotó en el aire y me congeló las manos. El cuchillo resbaló y cayó al suelo con un golpe seco. Por un segundo creí haberla imaginado, pero luego escuché la respuesta de ella, dulce, casi melosa. ¿Estás seguro? No quiero que se enoje. No se va a enterar. Solo son unos gastos pequeños, contestó Diego con esa ligereza que solo tiene quien nunca ha sabido lo que cuesta ganarse el dinero. Me quedé quieta, mirando el fregadero, como si ahí pudiera esconder mi miedo. Mi corazón latía tan fuerte que juraría que las ventanas temblaban. Pequeños gastos. Eso decía el mismo hijo al que vestí con uniformes remendados, el que comió tortillas con frijoles durante años, porque su madre trabajaba en 2 casas al mismo tiempo para pagarle la escuela. Me limpié las manos en el delantal y fingí no escuchar más. Pero las palabras siguieron flotando pegadas al techo, al aire, a mi pecho. Cuando salí de la cocina, ellos ya no estaban. Solo quedaba el eco del portazo y una sensación extraña, como si la casa entera me estuviera diciendo, ya no te pertenece. Y, a la hora del almuerzo, el teléfono sonó. Era el número del banco. Respondí sin pensar. Buenas tardes. ¿Hablo con la señora Carmen Álvarez? Sí, soy yo. Le llamamos para confirmar una serie de cargos inusuales en su cuenta. Autorizó una compra por 120,000 pesos en una joyería de Polanco. Por un momento no pude hablar. Solo respiraba y cada respiración dolía. No dije finalmente apenas con un hilo de voz. No autoricé nada. Del otro lado, la empleada mantuvo un tono profesional casi amable. Entiendo. ¿Desea que bloqueemos su tarjeta de inmediato? Sí, por favor, bloquéela. Ahora. El clic del teclado al otro lado de la línea sonó como un disparo. En ese momento no sabía si quería llorar o gritar. Quise creer que era un error, que el banco se había confundido. Pero en el fondo de mi estómago, donde se guardan las certezas tristes, ya sabía la verdad. Colgué. El silencio se hizo pesado, como si la casa entera contuviera la respiración conmigo. Miré mi tarjeta sobre la mesa. Era solo un pedazo de plástico, pero también era el símbolo de toda una vida de trabajo. 30 años como cocinera, en un restaurante 20 como empleada doméstica. Cada peso en esa cuenta tenía una historia, un turno extra, una noche, sin dormir, una espalda dolorida. Y ahora mi hijo había ofrecido ese sacrificio como si fuera suyo. Me senté. Las piernas me temblaban. Recordé la primera vez que abrí esa cuenta hace casi 20 años. El cajero me dijo con una sonrisa, ahorre poquito, pero constante. Así se hace el futuro. Yo le creí. Pensé que el futuro era algo que se construía con disciplina, no con favores. Pero ahora veía que el futuro también puede desmoronarse con una sola llamada. La puerta principal se abrió.
Escuché las risas de Diego y Lorena entrando con bolsas del supermercado. —¿Qué haces sentada, mamá? —preguntó él, sin notar el temblor en mis manos. —Nada, hijo, solo descansando. Te compramos unas galletas de avena. —Tus favoritas —dijo Lorena, dejando las bolsas en la mesa. Sonrió como si nada hubiera pasado. Yo la observé y sentí un escalofrío. Sus uñas recién pintadas, su perfume caro, su ropa nueva, todo gritaba lo que yo ya sabía. Esa noche no cené. Apagué la luz de mi cuarto y me quedé mirando el techo. Escuché el sonido de las risas en la sala, el televisor encendido, la copa de vino chocando contra otra. Mi pecho ardía no solo de tristeza, sino de rabia contenida. Pequeños gastos. Así había dicho. Y yo en la oscuridad me prometí que esa sería la última vez que alguien gastaría mi dinero sin mi permiso. El teléfono volvió a sonar cerca de las 10. Era el banco de nuevo, confirmando que la tarjeta había sido bloqueada. Ninguna transacción podrá realizarse a partir de ahora, señora Álvarez. ¿Desea una nueva tarjeta? Sí, respondí. Pero la recogeré yo misma. Nadie más. Colgué. Por primera vez en muchos años, sentí algo parecido a poder. Un poder silencioso nacido de la desesperación. Me quedé en la oscuridad, escuchando mi propia respiración, y comprendí que a veces el sonido de un teléfono puede ser el principio de una vida nueva. Dicen que una mujer puede medir su vida por las arrugas de sus manos. Si eso es verdad, mis manos son un calendario completo. Cada línea cuenta un turno extra, un amanecer en el mercado, una lágrima que nadie vio. Cuando Diego era niño, yo creía que cada sacrificio tenía recompensa. Me levantaba a las 4 para preparar tamales, los vendía en la esquina, y luego me iba al restaurante donde cocinaba desde las 6 hasta la noche. Regresaba con los pies hinchados, pero feliz de ver su sonrisa dormida. Algún día, mijo, vas a tener lo que yo nunca tuve, le susurraba mientras le cubría con una cobija. Él apenas murmuraba entre sueños. Sí, mamá. Creció viendo cómo el dinero se estiraba como masa delgada. Nunca le faltó comida, pero sabía que cada moneda tenía dueño: el uniforme, los cuadernos, la renta. Y aún así, Diego soñaba grande. Decía que quería ser licenciado, tener traje, caminar sin oler a grasa ni sudor. Yo lo miraba con orgullo, aunque en el fondo sabía que su sueño costaría caro. Vendí el anillo de boda de su padre, mi único recuerdo de aquellos años, para pagar su primer semestre en la universidad. No me arrepentí. Pensé que el amor de una madre se mide en lo que está dispuesta a soltar. Cuando se graduó, lloré como si me hubieran devuelto todos los amaneceres perdidos. Él me abrazó y prometió: algún día te voy a recompensar, mamá. Yo solo le respondí: no necesito recompensa, hijo. Con verte feliz me basta. Pasaron los años. Él consiguió trabajo en un banco, conoció a Lorena y se casaron. Yo sentí que por fin podía descansar un poco, dejar el delantal colgado sin culpa. Pero la vida tiene una manera curiosa de hacerte volver a lo que creías superado. Cuando se fueron a vivir juntos, las cosas parecían estables. Me llamaban los domingos, me invitaban a comer. Pero después de un tiempo, la voz de Diego cambió. Era más fría, más rápida. Siempre hablaba de inversiones, gastos, créditos. Palabras que me sonaban a otro idioma. Un día me dijo: mamá, la casa donde estás rentando es muy cara. Vente con nosotros. ¿Estás seguro, hijo? No quiero ser una carga. No digas eso. Aquí siempre tendrás un lugar. Acepté. Pensé que sería bonito despertar oyendo las risas de mis nietos, pero el silencio de esa casa pesaba más que la soledad. Lorena sonreía, pero sus ojos decían otra cosa.
Yo hacía lo posible por no estorbar, limpiaba, cocinaba, lavaba, sin que me lo pidieran. A veces escuchaba cómo le decía a Diego: «Tu mamá es buena, pero ocupa mucho espacio». Y él respondía con un suspiro: «Fue entonces cuando entendí que mi presencia no era un regalo, sino un compromiso que nadie pidió». Y sin embargo, seguí sonriendo. Porque así somos las madres, creemos que el amor todo lo arregla. Los años fueron dejando su huella. Mi espalda se encorvó, mis rodillas se quejaban al subir las escaleras. Diego y Lorena prosperaban. Cambiaron de coche, viajaban en vacaciones, hablaban de negocios. Yo apenas pedía un rincón tranquilo para mis plantas y mis libros. De vez en cuando el banco me enviaba mensajes: saldo actual, 712,480 pesos. Era mi orgullo silencioso, mi pequeño tesoro. No para presumir, sino para saber que si un día enfermaba, no dependería de nadie. Ese dinero era mi libertad, o eso creía. Una tarde, mientras doblaba toallas, escuché a Lorena hablar por teléfono. «Sí, amor, el crédito no alcanza. Pero Diego dijo que su mamá tiene ahorros». Se me heló la sangre. Fingí no oír, pero la frase se me clavó como espina. En la cena, ella actuó normal contándome chismes de vecinas. Yo sonreía, pero dentro de mí algo se rompía lentamente. Recordé cuando Diego era pequeño y me pedía dinero para una paleta. Si no tenía él, decía: «No importa, mami». Qué fácil era entonces la pobreza. Dolía menos cuando había cariño. Ahora, con todo pagado con casa y comodidades, me sentía más sola que nunca. El delantal seguía colgado en la cocina, pero todavía olía a esfuerzo, a dignidad. A veces lo miraba y pensaba: ahí está toda mi vida. Esa noche me preparé un té y me senté en la oscuridad del comedor. Pensé en las veces que repetí la palabra ahorrar como si fuera un rezo. En los años que se quedaron entre ollas, platos, uniformes. En cómo cada centavo fue un pedacito de mí. Y entendí algo. Cuando uno da todo por amor, corre el riesgo de que el amor se acostumbre. Y cuando el amor se acostumbra, empieza a creer que todo es suyo. Al día siguiente, Diego me pidió mi tarjeta para pagar la luz. No lo dudé, se la di. Era mi hijo. ¿Cómo no confiar? Él sonrió, la guardó en su cartera y me dio un beso en la frente. No sabía que con ese beso también se llevaba mi tranquilidad. Esa fue la última vez que vi mi tarjeta en mis manos y la última vez que mis ahorros se sintieron seguros. El número apareció en la pantalla como un presagio Banco Regional. Tenía el celular entre el hombro y la mejilla, las manos húmedas por fregar. Contesté esperando un error, que se arregla con 2 preguntas y una disculpa. No fue así. Buenas tardes. Hablo con la señora Carmen Álvarez. Sí, soy yo. Le llamo del área de prevención de fraudes. Detectamos movimientos inusuales en su cuenta. ¿Podemos verificar? Tragué saliva. La voz sonaba amable, pero firme. Dijo su nombre: Daniela. Confirmé CURP, fecha de nacimiento, dirección. Cada respuesta fue un latido. Gracias, señora Álvarez. Le voy a leer 3 operaciones. Autorizó una compra por 120,000 pesos en joyería Rinaldi Polanco a las 13:52. No dije y mi no retumbó en la cocina vacía. Autorizó 2 cargos por 27,000 y 18,500 en Electromundo a las 14:05 y 14:07. Tampoco. Autorizó una reservación por 4 noches paquete, todo incluido en Cancún, por 58,900 a las 14:12. No, nada de eso. Pausa. Escuché el tecleo de Daniela, el murmullo de oficinas lejanas, el zumbido del refrigerador. Entiendo. Procederemos a bloquear la tarjeta en este momento. Hora de bloqueo, 14:17.
A partir de ahora, ningún cargo pasará. Para reexpedición, acuda a su sucursal con identificación. ¿Desea registrar un reporte por intento de fraude? Sí, por favor. Levante el reporte. Folio 89341 DF. ¿Hay alguien más con acceso a su tarjeta física? Mi hijo la tomó hoy para pagar la luz. Comprendo. Cambie NIP y activamos alertas por mensaje para compras mayores a 500 pesos. Hágalo, por favor. Colgué. El silencio resultó feroz. Afuera ladró un perro, como si celebrara que por fin me decidí. El mantel tenía una mancha de café con forma de corazón roto. Pensé en Diego de niño, en sus zapatos gastados, en el brillo de sus ojos cuando le compré su primera mochila de marca. Me dolió el pecho, como duele un diente viejo al morder hielo. Abrí el cajón de papeles. Saqué la libreta verde donde anoto todo gas, agua, farmacia, lo que entra y sale. Mis cifras eran mi trinchera. Calculé rápido. Si esos cargos pasaban, me quedaba con menos de la mitad. No era solo dinero, era el médico, el dentista, la posibilidad de no pedir favores. Era mi manera de no cargarle a nadie. Preparé café de olla lento, como me enseñó mi abuela. El café fuerte aclara las ideas. Mientras subía el aroma, pensé en Lorena, en su risa leve, en su fe, en los gustitos. No quise odiarla. Mi rabia tenía nombre y apellido, pero no era ella. Era la frase, no te preocupes, mamá, tiene ahorros. Me fui al cuarto y cerré la puerta. Sentí el clic del seguro. Saqué la cajita de fotos. Ahí estaba Diego, con 6 años, sosteniendo un dibujo de una casa. También la foto de su graduación corbata mal anudada. Voy a cuidarte siempre, me dijo ese día. ¿En qué momento cuidar se convirtió en disponer? Volví a la sala al escuchar la puerta. Eran las 5 pasadas. Diego entró primero con el ceño fruncido y el celular en la mano. Lorena traía bolsas, pero las dejó en el piso. Mamá, dijo él, y su mamá llevaba filo. ¿Bloqueaste la tarjeta? Sí. ¿Por qué haces esto? Estábamos en la caja todo listo. Pasaron la tarjeta y... rechazo. La gente nos vio como si fuéramos ladrones, porque no autoricé ninguna compra. Lorena intervino con suavidad tensa. Solo eran cosas para la casa doña Carmen. La licuadora ya no sirve, la tele es vieja. ¿Y qué tiene de malo una salida? Cancún, era promoción. Usted también iba a ir. La miré. Me dolió la seguridad con que decía iba a ir como si la invitación pagara la factura. Caminé hasta la mesa y apoyé las manos. Estaban frías. Bloqueé porque ese dinero lo junté peso a peso. No es un pozo sin fondo. Es mi protección. ¿Protección de quién?, dijo Diego, alzando la voz. Vives con nosotros, comemos lo mismo, pagamos las cuentas. ¿Qué tanto guardas y ni sales? El vives con nosotros, me golpeó. En otra época habría callado. Esta vez no. Saqué la libreta verde y la abrí. Aquí dice cuánto aporto cada mes. Aquí lo que pago de mi bolsa mercado cuando falta medicinas, el gas aquel domingo. Y aquí cuánto ahorré. No para irme de compras, sino para no depender si me enfermo. Eso se llama dignidad. Diego apretó la mandíbula. Lorena miró al piso. En mis oídos volvió la frase de Daniela, hora de bloqueo 14:17. La repetí como un amuleto. Hiciste un escándalo por nada, dijo él más bajo. Pudo ser fácil, me pedías las cosas de frente, no así. De frente te digo, mi tarjeta no se usa sin permiso y mis ahorros no son un cajero automático. El silencio siguiente fue pesado como cobija mojada. La vida seguía indiferente a nuestro incendio. Lorena fue la primera en rendirse. Voy a guardar las bolsas. No respondí con calma. Esas bolsas se devuelven mañana. Vi en sus ojos un relámpago de orgullo, pero bajó la mirada. Diego se pasó la mano por el cabello y salió al balcón. Yo me quedé de pie,
pero por dentro me había caído. Fui por unas tijeras. Tomé la tarjeta vieja, la miré como a un animal herido y la corté en 2, luego en 4. Las piezas cayeron en el cesto como lluvia seca. No era el plástico lo que dolía, era la certeza de haber criado a un hombre que creyó que el amor justificaba tomar sin pedir. Respiré hondo, tomé otro cuaderno y escribí: plan. Abajo, cuenta nueva, sucursal, alerta SMS, hablar con Teresa y al final buscar lugar propio posible. Apreté el bolígrafo hasta que me dolieron los dedos. Ese dolor me recordó que estaba viva. Esa noche, cuando apagué la luz, la oscuridad ya no fue un pozo, sino una manta. El elevador subía y bajaba, la tele del vecino goteaba risas enlatadas. Yo escuché a mi corazón decir algo claro. Hay llamadas que no solo bloquean una tarjeta, bloquean la costumbre de callar y activan otra cosa, una alarma adentro. Hora de bloqueo 14:17. Hora de comenzar ahora. El amanecer llegó turbio, sin canto de pájaros, con ese silencio que avisa tormenta. Me desperté antes de que sonara la alarma del teléfono. En la sala, la luz del refrigerador iluminaba las bolsas del día anterior, aún en el piso. Eran el recordatorio de mi vergüenza y de su descaro. Calenté café, lo serví sin azúcar, como cuando necesito pensar. El reloj marcaba las 8 cuando escuché la puerta del cuarto de Diego abrirse. Su voz llegó cargada de molestia. ¿Por qué bloqueaste la tarjeta, mamá? No había buenos días, solo esa pregunta que olía a reproche. Tomé aire. ¿Por qué no autorizaste esos gastos? No eran gastos tuyos, gritó él golpeando la mesa. Era una inversión. Inversión, repitió mi cabeza como si fuera una palabra extranjera. Lorena apareció detrás de él en bata, con los ojos aún hinchados de sueño. Diego, por favor, bájale, susurró, pero su tono no era de paz, era de control. Doña Carmen, solo queríamos comprar algunas cosas que hacen falta. La licuadora, una televisión nueva y... bueno, un viaje corto. Usted se merece un descanso también, ¿no? La miré intentando descifrar si realmente creía lo que decía. No necesito vacaciones, respondí despacio. Necesito respeto. Diego bufó, giró la cara. Respeto. ¿Y tú crees que bloquear la tarjeta frente a todos es respeto? Nos dejaste en ridículo. Sus palabras me dolieron más de lo que esperaba, pero lo miré sin parpadear. No fui yo quien te dejó en ridículo, hijo. Fuiste tú cuando usaste algo que no te pertenece. Él apretó los puños. Mamá, somos familia. No puedes tratarnos como ladrones. Entonces no te comportes como uno. El aire se volvió denso. Lorena intervino con voz melosa. Doña Carmen, no se ponga así. Usted sabe que Diego siempre ha querido lo mejor para usted, solo que a veces no sabe cómo expresarlo. Me reí sin ganas, y regalarse joyas y viajes es su manera de expresarlo. El silencio cayó pesado. Diego se pasó la mano por el cabello nervioso. No lo entiendes. Todo lo que tengo también es tuyo. Lo que tú tienes también debería ser de todos. No, hijo, dije. Lo mío es fruto de mi trabajo, no de tu cuenta. Es mi seguridad, mi esfuerzo, mi independencia, no un fondo familiar. Mi voz temblaba, pero no por miedo. Era rabia contenida por años de aguantar. Lorena frunció el ceño. Con todo respeto, doña Carmen, usted vive aquí sin pagar renta. Yo limpio, cocino, pago servicios. No me parece justo que se ponga así por un simple viaje. Tienes razón, contesté. No pago renta. Pero tampoco soy tu sirvienta. La comida que tú comes la preparo yo. El gas que se acaba lo repongo yo. Y si algo falta en la casa, mi tarjeta lo cubre sin que digan gracias. Diego dio un paso hacia mí. Ya basta, mamá. No puedes echarnos en cara todo. No lo hago, le dije con la voz quebrada.
Solo te recuerdo que la confianza también se paga, y tú la gastaste sin permiso. Por primera vez lo vi dudar. Bajó la mirada. Yo solo quería que Lorena y tú estuvieran bien. Pensé que un viaje nos uniría. El amor no se compra con dinero ajeno, Diego. Él cerró los ojos. Lorena cruzó los brazos molesta. Bueno, si tanto problema hay, devuelvo las cosas. Contenta, dijo con sarcasmo. No quiero que me devuelvas nada, Lorena. Quiero que entiendas. Que ambos entiendan. El dinero va y viene, pero la dignidad cuando se rompe no se arregla en cuotas. Tomé aire. Caminé hasta mi cuarto y regresé con un sobre manila. Dentro los papeles de mi cuenta, copias de recibos certificados. Los dejé sobre la mesa. Desde hoy, mis ahorros no dormirán bajo este techo. Diego levantó la vista incrédulo. ¿Qué estás diciendo? ¿Que voy a cambiar mi dinero de banco? ¿Y que buscaré otro lugar para vivir? No digas tonterías, gritó él. Nadie te está corriendo. No, pero ya no pertenezco aquí, dije. Lorena soltó una risa seca. ¿Y a dónde va a ir? Con su amiga Teresa, a vivir de chismes y telenovelas. No respondí. Solo la miré con esa calma, que duele más que los gritos. Prefiero vivir con poco, pero con paz. Diego la miró con enojo. Lorena, ya basta. Ella se encogió de hombros y se fue al cuarto. Él se quedó parado frente a mí, sin saber qué decir. Lo vi más joven por un instante, como aquel niño que pedía disculpas cuando rompí algo. Mamá. Hijo, no me pidas perdón ahora. Solo aprende. Fui a la cocina, abrí la llave del agua. El sonido llenó el silencio incómodo. Lavé mi taza despacio, cada movimiento medido, como si con eso pudiera limpiar también la traición. Cuando volví, él ya no estaba. Escuché el portazo de la calle. Me senté en la mesa, miré los papeles frente a mí. La luz del mediodía se filtraba por la ventana y me pareció una señal. La casa tan vacía, respiraba distinto. No era tristeza. Era el principio de una decisión. Tomé un lápiz y escribí una sola frase en el sobre. Desde hoy empiezo de nuevo. Esa noche casi no dormí. El viento golpeaba las ventanas, como si quisiera recordarme que afuera aún había mundo y que yo podía cruzar esa puerta cuando quisiera. En el silencio de la madrugada sentí cada tic-tac del reloj como una cuenta regresiva. No hacia la vejez, sino hacia mi libertad. A las 6 me levanté, puse agua al fuego y preparé café. El aroma llenó la cocina y por un momento pensé que el olor del café es lo único que nunca te abandona, aun cuando todo lo demás se derrumba. En el cuarto abrí el viejo ropero. Las puertas rechinaron. Dentro estaban mis vestidos de domingo, un par de suéteres gastados y una caja con fotografías. Saqué la maleta azul, la misma que usé cuando me mudé con Diego hace 5 años. Ironías de la vida, con esa maleta llegué aquí, y con esa misma me iría. Doblaba la ropa con calma. No tenía prisa. Cada prenda era un recuerdo. El vestido floreado que usé en la boda de Diego, la blusa blanca que Lorena me regaló la primera Navidad que viví con ellos. No podía tirar nada, pero tampoco podía quedarme. Entre los pliegues del suéter encontré una nota vieja escrita por Diego cuando era niño. Te amo, mami. Cuando sea grande, te voy a comprar una casa gigante. Sonreí con un nudo en la garganta. Quizás sí me compró una casa, pero me quitó el lugar dentro de ella. Mientras empacaba, pensé en Teresa, mi amiga del alma. Habíamos trabajado juntas en la fonda de don Gilberto hace 30 años. Ella siempre decía que la vida no se mide por lo que uno tiene, sino por lo que uno soporta sin perder la risa. Tomé el teléfono y marqué su número. Tardó en contestar, como si la estuviera despertando. Carmen.
Dios mío, ¿hace cuánto no me llamas Teresa? Necesito pedirte un favor. ¿Qué pasa, mujer? ¿Estás bien? Sí, estoy bien. Solo necesito un lugar donde quedarme unos días. ¿Pasó algo con Diego? Digamos que me cansé de ser huésped en mi propia vida. Silencio. Luego escuché su voz suave y firme. Ven. No tengo mucho, pero el sofá es cómodo y la puerta siempre está abierta. Las lágrimas me ardieron en los ojos. Gracias, Tere. No sabes cuánto te lo agradezco. No agradezcas. Para eso estamos las amigas, para recordarnos que aún valemos cuando los demás nos olvidan. Colgué y respiré hondo. Ya estaba decidido. Fui a la cocina. El sol apenas asomaba entre las cortinas. Escribí una nota breve y la dejé sobre la mesa. Me voy, hijo. No por enojo, sino por respeto a mí misma. Te crié para ser honesto, no para que aprendas a vivir de los demás. Cuida a Lorena, cuida tu alma. Y recuerda que el dinero se recupera, pero la confianza no. Mamá. La doblé y la coloqué junto a las tazas. Luego abrí el armario pequeño del pasillo y tomé un frasco de vidrio donde guardaba los recibos y los documentos del banco. Revisé que todo estuviera ahí, mi identificación, los comprobantes de depósito y el nuevo número de cuenta. Todo en orden. El ruido de la calle empezaba a despertar, el camión del gas, los niños corriendo a la escuela, el perro de la vecina ladrando, como si supiera mi secreto. Tomé la maleta, la bufanda y la chaqueta marrón. Antes de salir, caminé hasta el espejo del pasillo. Vi mi reflejo. Las canas, las arrugas, los ojos hinchados por el llanto. Pero también vi algo más, una mujer que, a pesar de todo, seguía de pie. Me acaricié el cabello y susurré: no tienes que pedir permiso para empezar otra vez. Crucé la sala. La tele estaba apagada, pero el control seguía en el sofá. Sobre la mesa había una pulsera nueva, aún con la etiqueta. Quizás era uno de los regalos de las compras pequeñas. No la toqué. Solo apagué la luz. Cuando abrí la puerta, una ráfaga de aire frío me golpeó la cara. Me detuve un instante para mirar hacia atrás. Esa casa que un día soñé llena de risas, ahora era solo paredes y eco. Nadie me detuvo. Nadie salió a preguntar a dónde iba. Cerré la puerta despacio. El clic de la cerradura sonó distinto. No como un adiós, sino como un cierre necesario. Caminé hacia la esquina con la maleta rodando detrás de mí. El sol empezaba a pintar los edificios de dorado. Me detuve un momento para mirar el cielo y sonreí. Hacía años que no sentía ese tipo de silencio, el que no pesa, el que libera. Cuando subí al taxi, el chofer me preguntó: ¿a dónde la llevo, señora? A la colonia Doctores. Calle Magnolia, número 14. ¿Mudanza? No dije mirando por la ventana. Comienzo. El taxi arrancó y el paisaje se fue desdibujando en el retrovisor. Pensé en Diego, en lo que diría al encontrar mi carta. Tal vez se enfadaría, tal vez entendería, pero ya no importaba. Por primera vez en muchos años, no tenía miedo de decepcionarlo. Apoyé la cabeza en el asiento y cerré los ojos. El ruido del motor se mezclaba con mi respiración. Sentí el peso de la maleta junto a mis pies y me di cuenta de que era más ligera que nunca. Había dejado atrás todo lo que no me pertenecía, la culpa, la costumbre, el miedo. Cuando el taxi dobló la última esquina, pensé: por fin el camino es mío. El taxi se detuvo frente a una fachada sencilla, color crema, con macetas en la ventana y una cortina verde que se movía con el viento. Aquí es, dijo el chofer. Le pagué y bajé la maleta. El aire de la colonia olía a pan recién hecho y a humedad de madrugada. Teresa salió a recibirme con los brazos abiertos. Carmen exclamó: «Te ves cansada, pero libre». Nos abrazamos largos sin palabras. A veces no hace falta decir nada
cuando alguien entiende todo. Su casa era pequeña pero cálida. Un sillón desgastado, una mesa con mantel de flores y fotos de sus nietos en la pared. Sobre el mueble había una veladora encendida. «Puedes quedarte el tiempo que necesites», dijo. «Aquí nadie te va a juzgar». Esa noche dormí en el sofá, pero dormí como no lo hacía desde años. Sin miedo a ruidos, sin sentirme de sobra. Solo el sonido lejano de los autos y el corazón latiendo en calma. A la mañana siguiente, Teresa me despertó con café y pan dulce. «Hoy vas al banco», me recordó. «No dejes pasar tiempo. Sí, quiero cerrar ese capítulo». Nos reímos. Ella me prestó su rebozo y salimos caminando juntas. El sol ya caía sobre las aceras y los puestos de fruta abrían sus toldos. La vida, pensé, sigue sin pedir permiso. En el banco, el gerente, un hombre joven llamado Luis, me atendió con amabilidad. «Buenos días, señora Álvarez. ¿Cómo puedo ayudarle? Quiero mover mis ahorros a otra cuenta, solo a mi nombre. ¿Nadie más?» «Por supuesto. ¿Desea activar alertas de seguridad?» «Sí, todas las que existan», respondí y sonreí por primera vez en días. Mientras firmaba los papeles, mis manos temblaban un poco. No por nervios, sino por emoción. Era el mismo temblor que sentí la primera vez que abrí una cuenta hace décadas. Luis me entregó una nueva tarjeta. «Felicidades, señora. Ya está lista». «Gracias». Pero más que una tarjeta, esto es un renacer. Guardé el sobre en la bolsa interior de mi suéter como si fuera un tesoro. Afuera, el sol me cegó un instante y respiré profundo. Sentí el aire limpio, la gente caminando rápido, las risas, el ruido del tráfico. Era el mismo mundo de siempre, pero yo lo miraba con otros ojos. Durante los días siguientes, ayudé a Teresa en casa. Cocinábamos, limpiábamos, íbamos al mercado. Por las tardes nos sentábamos en la banqueta a tomar café y ver pasar la vida. Los vecinos nos saludaban, algunos se acercaban a platicar. Yo escuchaba y reía sin el peso de tener que fingir. Una tarde, Teresa me dijo, «¿Y si buscas un lugar propio? Tengo un amigo que renta departamentos chiquitos, seguros y baratos. ¿Tú crees que puedas sola?» «Claro que puedes. Has vivido toda una vida sola, solo que no lo sabías». Me reí. Esa noche pensé en sus palabras. «Claro que puedes». Así que al día siguiente fuimos a ver el lugar. Era un apartamento pequeño en la azotea de una vecindad antigua. Tenía una ventana grande, una estufa vieja y un balcón diminuto con vista al cielo. El dueño, un señor amable, me ofreció las llaves para que lo revisara. Cuando abrí las persianas, el sol inundó la habitación. El polvo danzaba en el aire, como si celebrara mi llegada. «¿Le gusta?», preguntó él. «Me encanta», respondí sin dudar. Esa misma tarde firmé el contrato. El precio era justo y el sentimiento invaluable. Esa noche Teresa me ayudó a llevar mis cosas. Puse las pocas prendas en el closet, una foto de mi difunto esposo sobre la mesa y una planta junto a la ventana. Cuando cerré la puerta, el eco sonó diferente. Ya no era soledad, era hogar. Encendí la radio y sonó un bolero antiguo. Me serví un café y lo tomé mirando el atardecer desde el balcón. Los techos de la ciudad parecían de cobre bajo el sol. El viento olía a tortillas y a esperanza. Por primera vez en mucho tiempo, no tenía miedo al mañana. No esperaba disculpas ni promesas. Solo quería dormir en paz y lo logré. Pasaron las semanas. Me adapté rápido. Abrí una pequeña cuenta en una tienda de abarrotes para vender postres caseros. Los vecinos empezaron a encargarme flanes y tamales. Teresa me ayudaba con los pedidos. Riendo me decía, «¿Ves, los ahorros sirven, pero el trabajo da sentido».
Una tarde, mientras contaba las monedas en la mesa, pensé en Diego, en si estaría bien, en si habría leído mi carta. Me dolía recordarlo, pero ya no era una herida abierta, sino una cicatriz que enseñaba. Caminé al balcón y miré el cielo. Una nube se movía lenta, como si también se mudara de casa. Susurré para mí misma: tengo 64 años y acabo de firmar mi libertad. Y sonreí. Pasó más de un mes desde que me mudé. Los días corrían tranquilos y la rutina se volvió un refugio. Por las mañanas regaba mis plantas y preparaba pan casero. A veces Teresa venía con su risa contagiosa y me contaba los chismes del barrio. La vida al fin me sabía a paz. Pero una tarde de domingo, cuando el sol se escondía tras los edificios y el viento olía a lluvia, alguien tocó la puerta. El golpeteo era firme conocido, pero con una timidez que no recordaba. Me limpié las manos con el delantal y abrí. Ahí estaba Diego, más delgado, con el rostro pálido, los ojos cansados. Vestía una camisa arrugada y traía en las manos un sobre doblado. Por un segundo el corazón me dio un vuelco. No era el hombre arrogante que había gritado en mi cocina. Era mi hijo, pero distinto. «Hola, mamá», dijo con voz baja. «Hola, Diego». El silencio se coló entre nosotros, pesado y dulce. Pasó tanto tiempo que no supe si abrazarlo o cerrarle la puerta. Él dio un paso adelante. «Puedo pasar», asentí. Se sentó en la silla frente a la ventana. Miró alrededor sorprendido. «Es bonito. Es pequeño, pero suficiente». Se frotó las manos nervioso. «No sabía dónde estabas. Busqué en todos lados. Teresa no quiso decirme hasta hace unos días. Le pedí que no lo hiciera. Respondí sirviendo café. Necesitaba tiempo». Él bajó la cabeza. «Lorena». Se fue. Lo imaginé. Se llevó muchas cosas, incluso dinero del banco. Me dejó con deudas. No supe qué decir. Había un dejo de compasión en mí, pero también una calma extraña. «A veces uno tiene que perder para entender lo que vale», susurré. Diego respiró hondo. «Tenías razón, mamá. Fui un tonto. Creí que por tener un buen trabajo y una casa podía controlarlo todo. Pero sin tu ejemplo no sé quién soy». Tomó el sobre y lo colocó sobre la mesa. «Esto es para ti. Vendí el auto. No es mucho, pero quiero devolverte lo que usé de tu cuenta». Lo miré sin tocar el sobre. «El dinero no me interesa, hijo. Lo que me robaste no estaba en el banco. Estaba aquí». Me toqué el pecho. «En la confianza». Él levantó la vista con lágrimas contenidas. «Puedes perdonarme, ya lo hice», dije, «pero eso no significa que vuelva a ser igual». Nos quedamos callados. Afuera un trueno retumbó. El olor a tierra mojada se metió por la ventana. Diego bebió un sorbo de café y cerró los ojos. «Te extraño, mamá. La casa está vacía sin ti». Me dolió escucharlo. Pero la vida me había enseñado que el amor, cuando se da sin límites, se convierte en jaula. «Yo también te extraño, hijo», admití. Pero aquí encontré algo que había perdido a mí misma. Él asintió en silencio. «¿Puedo visitarte a veces?», preguntó. «Cuando quieras, pero prométeme algo: que no vuelvas a usar el amor como excusa para herir». Diego se levantó y me abrazó. Era un abrazo torpe, pero sincero. Sentí el mismo calor de cuando era niño, pero ahora con el peso de los años entre nosotros. Nos quedamos así un rato sin decir nada. Cuando se fue la lluvia, ya caía. Lo vi caminar por la calle con el paraguas tambaleante y supe que por fin estaba aprendiendo a ser adulto. Cerré la puerta y por primera vez en mucho tiempo no sentí soledad, solo gratitud. Fui al balcón. Las luces de la ciudad parpadeaban entre la neblina.
El olor del café recién hecho se mezclaba con el de la lluvia. Saqué mi libreta verde y escribí. Hoy comprendí que perder dinero no es lo peor. Lo peor es perderse a uno mismo tratando de complacer a los demás. Pero si te encuentras otra vez, eso vale más que todos los ahorros del mundo. Sonreí y con el corazón tranquilo cerré la libreta. Si esta historia tocó tu corazón, cuéntame en los comentarios desde dónde nos escuchas. Tal vez tú también tengas una historia de valentía y renacer. Suscríbete y acompáñanos cada día en estas historias de vida, porque nunca es tarde para empezar de nuevo. Gracias por escuchar y por sentir conmigo.